Listo, Ahí está. No es que no me aparece aquí el icono, pero ya lo encontré. Ah, listo, ya está. Muchas gracias, hermanita. Le agradezco infinitamente. Bien, hermanitos, pues sean todos bienvenidos. Yo les agradezco infinitamente su presencia el día de hoy, porque de esto va a depender, hermanitos, que nosotros podamos trabajar y entender justamente el trabajo que nos toca después de haber vivido estos señores, aquí está, los señores de la noche, al igual que las 13 prácticas nahuálicas, ¿no? El día de hoy en la madrugada terminamos estos 13 prácticas nahuálicas. Alguien me preguntaba, me decía, oiga maestro, ¿y después de esto qué sigue? Bueno, pues a practicarlas. Recuerden que yo les decía, vamos a vivirlos por trecena. Una trecena en donde yo les mando un pequeño video corto. Hoy, el día de hoy nos ponemos esta máscara y hacemos este ejercicio. Punto. Esta madrugada lo hacemos. Cada quien lo hace y se pone a ensoñar. Yo estaré pendiente para que lo haga. En la siguiente trecena, en la siguiente trecena yo no les doy instrucciones, solamente les recuerdo, hoy nos toca la primera práctica nahuálica. Mañana, hoy nos toca la segunda práctica nahuálica. Todo esto nos va a llevar a que nosotros podamos, pues, desarrollar estas habilidades, todas estas potencialidades que a veces creemos, bueno, con solo tomar la clase, ya estamos en el camino, ¿no, hermanitos? Tiene que ser la práctica. ¿Duele muy fuerte los cambios? Sí, yo lo viví. Y lo estoy viviendo ahorita con esta modalidad pues, de sanar mi cuerpo, ¿no? Estoy analizando muchas cosas desde mi alimentación física, desde mi alimentación mental, desde mi alimentación espiritual, desde mi alimentación emocional, ¿no? Ser codependiente emocional también es parte que tenemos que sanar, ¿no? Entonces, yo digo, pues este es muy amplio y todos estos cambios nos han llevado a esa nueva visión, ¿no? A esa nueva forma de ver las cosas, ¿sí? Posiblemente la hermanita, pues Ale, pues nos está inculcando ese despertar. Pero si nosotros lo profundizamos más allá son muchos hábitos. Bueno, entonces, hermanitos, ¿por qué les traigo esto sobre los cambios? Porque realmente esto significa un cambio. Hasta el día de hoy estamos en un día 6, ¿verdad? Un día 6. Chicuase miquis. Llevamos 6 relatos en la trecena de Cecipac. Y esta imagen que ven ustedes aquí, si ustedes lo pudieran mandar a hacer uno más grande, de preferencia de metro por metro, sería genial, porque lo vamos a necesitar. Vamos a seguir trabajando con los señores de la noche los días martes. Sí, señor, sí, señorita, así es, lo vamos a hacer. Sí. ¿Y hasta cuándo terminamos, maestro? Hasta que termine el año Shiwit Setosh. Híjole, pues es mucho, ¿no? Eso parece, eso parece. Más bien no un año, sino 200, perdón, 260 tonalti. Porque lo vamos a caminar, tanto en esta como en el de Borgia.
Sí, hermanito Alberto, lo escuchamos. Bienvenido. Wally, Temastiani. Buenas noches, hermanitos. La Walti. Copayahualti. Eh, una sugerencia. Las prácticas nahuálicas, algunas, pues ya no podemos acceder a ver el video porque como que ya se caducó o algo pasó. No sé si las pudieran poner en una plataforma, las 13, y ya con un solo código para poder acceder a cada una de ellas. Esa es mi sugerencia porque incluso quise acceder a algunas que no las realicé, pero ya me dice en la plataforma de Zoom que hay un error, que ya no están disponibles. Sí, hermanito, llega un tiempo que caduca y precisamente la siguiente trecena va a ser un labor arduo, mi trecena, C o Celot, C o Celot, perdón, es del rumbo norte, por eso lo estoy reservando. Yo les comparto el pequeño video, yo les comparto toda la clase de la explicación día por día. ¿Por qué? Porque a veces nos confundimos, les mando información y decimos, híjole, ¿y esto por qué o qué, de qué se trata, ¿no? Yo no quisiera ahora sí que recargarles la mano de mucha información. Esperemos la trecena, yo los tengo guardados, yo los voy a guardar en YouTube y en el canal de Yaucelot con el hermanito Yaoyeye Katzin. Ya tenemos ahí el canal, la página del internet. Es donde vamos a acceder, ¿no? Esto para que nosotros, como usted bien lo dice, recordarlo. A veces no tenemos la oportunidad de hacerlo, pero lo vamos a hacer siguiendo realmente la trecena, hermanito, ¿sí? Así es que no se preocupe, lo vamos a compartir. Esto no termina con decir, ya terminamos las 13 prácticas. No, vamos a seguirlos haciendo en todo el año. Esto nos va a llevar a la mejor comprensión. Mi intención, y aquí se los digo a ustedes, mi intención es que en estos 4 años ustedes estén listos y preparados para dar el segundo paso, para decir, sí lo voy a hacer, sí quiero seguir con esto. Y viene el segundo nivel. Y este es el primer nivel en los 4 años. ¿Sí? Bueno, espero haberle resuelto su duda, hermanito, y pues sí. Temastiani, sí, ya nada más una petición. Mi computadora se dañó la fuente y resulta como es una de línea, pues conseguirla es difícil. Ya la encargué, este, por Mercado Libre, pero va a tardar en llegar. Entonces, mis archivos que tenía ahí, hay algunos que ya no pude recuperarlos. Específicamente las plegarias de los acompañantes, los de los señores del día y de la noche. Si fuera tan amable que nos los pudiera compartir. Inclusive los pedí en el grupo de WhatsApp y parece ser que también los compañeritos, los hermanitos y hermanitas tampoco los tienen. Entonces, para complementar pues nuestras plegarias. Haremos lo pertinente, hermanito, los buscamos y nos mandan una computadora por acá, también está dando las últimas. Y claro que sí, Sí, Temastiani. hermanito, Ahori- no es Ahorita cierto, estoy, es broma. ahorita estoy usando la computadora de mis hijos, es donde hacen todas sus tareas. Sí, hermanito, es necesario, es Y yo, necesario. en unos 15 días más o menos ya tengo Sí, llega, sí me llega, llega hermanito. y pedí un disco de 4 teras para guardar pues la información. Es Entonces, necesario, es ya para necesario. irla guardando, ya ve que a veces los hermanitos piden información y pues ahí se las compartimos con amor. Sí, hermanito, muchísimas gracias. Y sí, vamos a buscarlos. Esperemos que alguien de los hermanitos lo tenga, pues ya, le compartimos. ¿De acuerdo?
Sí, gracias, Tematiani, gracias a Hermanito, todos. Aquí claro que sí, seguimos. hermanito. Bueno, pues hermanitos, vamos a dar un tour, vamos a hacer un recorrido, un viaje, trabajando directamente con los señores de la noche. Esta imagen que tienen ustedes es una gran biblioteca que ven en la pantalla. Por eso yo les decía, los vamos a mandar a hacer en grande, porque nos van a servir de mucho en todos los 4 años. Ay, sí, hermanitos, los 4 años. Sí. Aquí tenemos los 4 cargadores de los años, ¿verdad? Pero bueno, en esta imagen que ven ustedes, está al centro el gran abuelo Xiu Tlekuchtli, el señor del fuego celeste. A veces también le dicen como el señor centrador, ¿verdad? Y vean ustedes, aquí él está al centro y en este centro tenemos todo eso que necesitamos, todo eso que debemos de trabajar por cada cargador de año, ¿sí? Veamos, miren, aquí hay un cargador de año. El año, ¿verdad? El año Tochli. Aquí está. Tenemos al año Acatl, al año Tecpatl y al año Cajli. ¿Se dieron cuenta? Por eso les decía, 4 años. 4 años en el que nosotros vamos a estar trabajando, leyendo estos Amoshli. Pero no tan solo vamos a estarlos leyendo, los vamos a estar practicando, haciéndolo, hasta que llegue el momento que digamos que es nuestra meta, sé ensoñar, sé sanar, sé reflexionar, sé caminar en la ensoñación, en estos dos mundos. ¿Sí? Y bueno, para empezar, yo quisiera decirles, si ustedes se dan cuenta aquí, vamos a agrandarlo un poquito más grande. Miren, aquí está el cargador de el año Setoshi, que es el que estamos iniciando. Por eso es tanta la insistencia. Iniciamos un nuevo ciclo, iniciamos un nuevo año, iniciamos un nuevo atado, iniciamos un nuevo tlalpili de 13 años. Es por eso, sí. No porque quisiera fastidiar los hermanitos, no, de ninguna manera. Miren, aquí está el cargador. Para este año, Setoshli, vean ustedes qué plantita nos presenta. ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Qué plantita está aquí? El maíz, centeo. Centeo, el maíz. Y chequen, ¿cuántas mazorquitas tiene este centeo? 4. Son 4 mazorcas. Todo eso debemos de irlo comprendiendo, hermanitos. ¿Sí? Ahora bien, vamos a entender primero el recorrido. No sin antes veamos que esta mazorquita que ustedes ven, estas 4 mazorquitas, lo está sosteniendo, lo está sosteniendo un ser. ¿Qué sería? ¿Un conejo? ¿Un iscuintli? ¿O qué sería para ustedes? Escuintli, Sí, es un squintly. Ajá, un iscuintli. ¿Sale? ¿Qué tiene que ver? Centeo, o sea, la mazorquita más iscuintli. Ah, si ustedes se dan cuenta que para este año Setoshli,
va a ser su regente, el que lo empodera a hacer Toshli es Mictlán Tecutli. Tecutli. Mictlán Tecutli. Hasta ahí. Pero vamos a iniciar también con alguna de las partes, con alguna de las partes de nuestro Tezcatlipoca, de nuestro cuerpo. ¿Y dónde está? Miren, aquí está. No. En este año, tanto cierra Cali, tanto inicia Conejo con una conciencia, con una creación de de nuevas ideas, de nuevas conciencias empoderadas. Ojo, aquí me gustaría que nosotros le pongamos ese énfasis que necesita nuestro gran abuelo trabajarlo, nuestro gran abuelo desarrollarlo. ¿Quién es ese gran abuelo? Nuestra gran abuela, cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Miren, no perdamos de vista esto. Teot, Tezcatlipoca, una conciencia. Por ahí alguna hermanita yo le ofrendaba esta energía que ustedes ven aquí. No, este que está aquí. Tezcatlipoca. Y esta energía de Tezcatlipoca, vean en qué parte del cuerpo lo podemos encontrar nosotros. A donde En la nuca. inicia, en la nuca, a donde inicia nuestro cráneo, como ese huesito que une nuestro cráneo y nuestra columna vertebral. Es muy importante esa parte que nosotros podamos entenderlo. Xiuhtecutli nos está diciendo justamente empoderar toda esta creatividad que tenemos, la creación que vamos a hacer, unido a lo que les dije, cada uno de nosotros tenemos un proyecto. Claro, si lo queremos desarrollar, somos libres. Pueden decir, no, pues no me gusta eso, no pasa nada. Y miren, aquí está esta parte de Tezcatlipoca. Sí, debemos de tener una conciencia. Para este año tenemos que tener presente todo esto. Para este año vamos a poner énfasis, vamos a poner mucha observancia, mucho análisis para este año en estas tres escenas que ustedes ven aquí, ¿no? ¿Qué son? Son estos 5 trecenas. ¿Qué son? ¿De qué rumbo serían estas tres escenas que ustedes ven aquí? ¿De qué rumbo serían? Tochli, Coscacuautli, Cuespali, Malinali, Xochitl. Del oriente. Del oriente, Tamastiani. Del Huitzlampa. Ajá. Del Huizlampa, del rumbo sur. ¿Sale? Ese es importante. Van a decir, por fin, entonces, ¿cómo está eso? Que estos son del rumbo sur y se supone que vamos a empezar con el rumbo del oriente. Ujú. Recuerden que todo está un entrerramado, esta mecánica. Necesitamos la fuerza de voluntad para empezar. Entonces vamos a poner énfasis en estas 5 trecenas del rumbo sur para este año. ¿Sí? Este año tenemos que empezar con mucha fuerza de voluntad. Toshli, con muchas ideas, muy fértiles nosotros. Coscacuautli,
La trecena de Coscacuautli. Híjole, empiezo a seleccionar qué me sirve, qué no me sirve, qué puedo utilizarlo, qué puedo reutilizar, no reutilizarlo. Y es aquí donde a veces nos va a doler. ¿Qué hábitos, qué acciones, qué lugares, qué personas, qué familiares tenemos que reciclar? Porque a veces son nuestra propia familia, nuestro propio círculo cercano, el que nos ata, el que nos dice, no, 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 no quiero que vueles. Se los aseguro. Por eso les decía, el ayuno emocional, mi cuerpo emocional, ¿a qué se aferra? Híjole, en mi casa el cafecito, ¿no? Del diario un cafecito y un pancito, qué rico. Pues ese es mi desayuno. No, tómate un vasito de leche, que licuado. No, yo mi cafecito, mi café o no. Leche no me gusta. No. Pero ¿qué pasa? Ahora de todo ese vaso le reducimos a la mitad. Pero ¿cómo duele? Un pan, la mitad del pan. Y me dicen, oye, te estás volviendo muy codo. Sí, muy tacaño me estoy volviendo. Demasiado tacaño. Pero es por mi bien, porque yo lo quiero así. ¿No? Ahora bien, todo esto tenemos que irlo analizando. Pues Pali, veamos la lagartijita. Tenemos que aprender a conectar con el universo y con la tierra. Debemos de ser, escurridizos, ¿sí? No dejarnos atrapar por esos viejos hábitos. No dejarnos atrapar en la manipulación de las personas. No dejarnos condicionar por personas, por trabajo, por, por situaciones, por lugares, por vivencias. Se los aseguro. Si nosotros nos camuflajeamos, hago con que no me ven y ya me paso. Debo de ser muy persuasivo, debo de ser muy intuitivo, muy astuto para salir adelante. Porque si no lo hacemos, no, les aseguro que no. Porque la otra persona va a decir, no, 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 es que eso yo no quiero que hagas. Si lo haces, me pierdes. No es así, no funciona así. Al igual que hábitos. No, si es que si no tomas tu agüita, tu tezcatlicoca, tu cafecito, no tienes placer, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que aprender, hermano. Malinali, malintzin. Malinalzi, la medicinita. Debemos de aprender para que seamos medicina, dejar morir. Por eso tiene la mandíbula. Y florecer. Es como que una estructura que debemos de trabajar. Y en estas 5 trecenas, perdón, estos 5 trecenas, recuérdemelo, porque son los que vamos a estar ahí duro y que dale en estas trecenas. Van a ser muy especiales para este año. ¿Sí? Bueno, dicho lo anterior, tenemos aquí, miren, estamos ya en esta trecena, miren, tenemos a Zipac. Ahorita vamos a trabajar en esta trecena de Cecipactli, ¿no? Aquí tenemos a Cecipactli, de aquí tenemos Ocelot, de Ocelot seguimos con Mazatl, de Mazatl tenemos a Xochitl,
¿sí? De Xochitl caminaremos hacia Ácar, de Ácar a Miquisli, de Miquisli, ¿qué sería? ¿Qué seguiría? ¿Qué símbolo es este? Trecena. Se parece a un... A ver, ¿qué se parece? Este. Kiawitl. Yawit, Ujú. De ahí sigue Malinali, Coatl, Tecpatl, Osomachtli, Huespali, y así vamos a ir recorriendo las trecenas. ¿De acuerdo? Es con el Amoshli perdón, Feyerabad y Meyer, el Amoshli Tezcatli. Ahorita vamos con el Borgia, con el Yowali Yeca. Pero antes en esta trecena, desde Zipactli, Ocelos, Mazatl, Xochitl y Tecpatl, serían Se, Ome, Yeyi, Nahui, Macuili, ¿sí? Vamos a trabajar con Xutecutli, con Itzli y con Piltzintlecutli. Estos tres, con estos tres vamos a trabajar, ¿sí? Ahora bien, utilizaremos las mismas plegarias que ya tenemos, por eso preguntaba, creo que también el hermanito Alberto, ¿sí? Eso es lo que yo les compartí. Eso es un ejemplo, pero ustedes pueden crear, hermanitos, hermanitas. Vamos a crear la palabra Florida. Sí. ¿Alguien me puede decir cuáles son los tres ingredientes, estos tres claves, estos tres poderes, estos tres energías que debe de tener nuestra plegaria? Mm, ¿Se acuerdan? agradece, pide y comprométete. Sasocamati no ignici. Estos Mm, tres. A partir de esto nosotros podemos crear nuestra plegaria. Jole maestro, pero sí se puede, hermanitos. Este Amoshli no está en el idioma náhuatl, no está en el idioma tunsabi, no está en el idioma maya, huichol, gural, todo eso, no está en ningún idioma. Tiene un idioma universal, es lo hermoso, ¿sí? Ahora, sí, pero es que el náhuatl se escucha más empoderado acá. Sí, sí se escucha más empoderado. Pero créame, y eso lo hemos comprobado con un abuelito que él no habla la lengua náhuatl, que lo está aprendiendo, pero cuando lo dicen en el idioma español, castellano, mexicano, empieza él a decirlo. O sea, empieza él casi, casi con esa emoción de llorando, porque lo dice con el corazón. Y le ha resultado, le ha resultado todo este trabajo. Sin duda le ha resultado. Por ello yo les digo a ustedes que sí es posible. Sí. Si quieren desde el idioma español, el día de hoy estuve traduciendo como 4 plegarias que me mandaron. ¿No? Digo, pues sí, lo hacemos. A mí se me hace más fácil. Me lo manda por WhatsApp y lo hago en mi cuadernito, lo escribo, tomo foto y ahí te va tu plegaria. Ahora hay que pasarlo a Word si lo quieres tener en digital. ¿Por qué? Porque justamente el escribir te ayuda a crear. Regresando a todo esto, hermanitos, ¿sí? Estos puntitos que ustedes ven
representan cada día. Setonali, miren. Sesipactli, Omeyeyecatl, Yeyicali, Nahuicuetzpali, Macuilicoatl, Chicuase, Miquistli. ¿Sí? Y si se dan cuenta ustedes, aquí también cumple este patrón de abajo, perdón, de abajo hacia arriba. ¿Sí? Empieza a leerse, a caminarse de abajo hacia arriba. Y ahorita también lo vamos a encontrar el mismo patrón de lectura en el Amoshli Yowaliyekas o el Amoshli Borgia. ¿Sí? Bien. Ahora bien, ¿en qué parte se ubica? ¿En qué parte se ubica Chicuasemikisli? Vean. Aquí. Cerca del oído. Zipactli. El inicio de las trecenas. Vean. ¿En qué parte de este Zipactli inicia y está apuntando con sus colmillitos? ¿En qué pie lo está tocando Zipactli? ¿En su pie derecho o su pie izquierdo? El El izquierdo. Izquierdo. El izquierdo. Bien. Aquí donde debemos de entender, si decimos que el pie izquierdo, la mano izquierda representa lo espiritual y lo intangible, entonces debemos de entender, hermanitos, lo siguiente. Vamos a crear una conexión con nuestro Itzli, que no es más que el desdoblamiento, otro desdoblamiento de Tezcatlipoca. ¿Sí? Tezcatlipoca tiene muchos desdoblamientos. Por lo tanto, vamos a trabajar con esa luz que ya tenemos, con esa sabiduría que ya contamos. Por eso, tenemos que entender la conexión entre esta sabiduría y todo nuestro cuerpo. Cómo esta sabiduría debe de aplicarse como sostén, como estructura que va sosteniendo, que va cargando todo nuestro cuerpo, más bien todos nuestros cuerpos. Esa conciencia de Itzli, de Tezcatlipoca, ¿cómo influye en todo nuestro quehacer? Por eso les hablaba de estos varios cuerpos, porque justamente es eso, ¿sí? Es ese trabajo. Ahora bien, hermanitos, así como vamos avanzando, si se ome yeyi nawi macuili chicuase, ¿verdad? Se ome yeyi nawi macuili chicuase, que queda aquí, chicome. Si se dan cuenta que está chicome, que sería el de mañana, está justamente en el oído. Y el venadito mañana yo les contaré otro relato referente al venadito, referente al poder del venado. Cómo el venadito utiliza mucho el oído, conecta con sus astas, pero para las hembritas, las venaditas, pues no tienen sus astas. Ah, bueno, utilizan el oído también, lo agudizan. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que agudizar nuestro oído. Pero para estas dos trecenas, ¿no? Vamos a trabajar con Itzli. Vamos a tenerlo presente el Señor de la Noche. Ah, pero ¿y los demás 9 señores de la noche? ¿Qué pasó? Tranquilos. Vamos a trabajar con los 9 señores de la noche, pero vamos a ponerle énfasis, vamos a ponerle mayor atención aquí con Itzli. Estudiar sus formas, estudiar su vestimenta,
estudiar todo lo que tiene como ornamenta. ¿Y por qué? ¿Verdad? Está haciendo un xochponcayolistli. Nos está mostrando un xochponcayolistli. ¿Sí? Bien. Desde su vestimenta, desde sus guaraches, desde lo que nos está indicando, pero también desde el sol, desde el tonatiutzin, ¿cómo nos va a ayudar? En estas 5 trecenas hasta Tecpat, vamos a trabajar todas las mañanas, saludar al abuelito sol. Yo creo que eso ya lo tenemos como costumbre. Bien. Ahora, llegamos al número 13, iniciamos con Seo Celo. En este como les estoy compartiendo relatos en audio. Al llegar aquí, de Ocelos, caminamos rumbo a Mazar, rumbo al Venado, y aquí yo les voy a compartir palabra florida, lo que algunos conocemos como poemas. ¿Poemas a quién? Bueno, poemas al día que estemos viviendo. ¿Para qué? Para ponerlo en práctica. ¿Sí? El hecho de que, mire, mi intención que en 160 días habremos recorrido todas estas trecenas y cerrado aquí. En una sola imagen, ¿sí? Tendremos ahí las 260 trecenas. Perdón, los 20 trecenas, los 260 tonalti. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿y de ahí qué sigue? Otra vez empezamos. ¿Y yo lo mismo? No, no. Recuerden que dentro de estos 4 rumbos, tendremos que integrar los 4 pilares del nahualismo. Dentro de estos 4 rumbos, los 4 jades. Dentro de estos 4 rumbos, tenemos que empoderar y estudiar estas potencialidades. Lo que sí les pido encarecidamente, y ese gran favor yo les pido, que no los obvien los mensajes que yo les mando, que los lean, copien, tómense unos 2 minutitos, copien y peguen en una hojita de Word en su computadora. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para que ustedes lo enriquezcan. ¿Sí? Nos va a servir para leer, para llevar una secuencia de estos trabajos. Esa es mi intención. Y miren, tenemos esta cabecita de Tezcatlipoca, la mano de Tezcatlipoca, el piecito de Tezcatlipoca y el chiquiscali, las costillitas de Tezcatlipoca. Son partes de esta estructura, son partes de este trabajo. Y son puntos muy, muy importantes en donde tiene Xiuhtecutli. Nosotros para este trabajo debemos de entender que somos Xiuhtecutli. Somos el Señor del fuego celeste. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrarnos en esta centralidad. ¿Sí? Tenemos que ser muy observadores, pero no hacia los demás, hacia nosotros mismos. Observarnos a nosotros mismos. ¿Qué tan importante es nuestro vibrar? ¿Qué tan importante es caminar en este sendero? Sí. El día de hoy, yo sé
que les estoy dando algo informativo, ¿sí? Pero ustedes ya en su hojita, si ya lo imprimieron, vayan tachándole los puntitos. Ah, aquí estamos en la de Miquisli. Aquí no nos muestra, ¿no? Los días, pero más nos va mostrando con puntitos, porque una sola hoja nos muestra todo este recorrido. Pero este es más con el trabajo de los señores de la noche, ¿sí? Con los señores de la noche, cómo vamos caminando. Ahora bien, es importante, hermanitos, que ustedes vayan poniéndole un puntito o alguna piedrita, no sé, lo que ustedes vayan marcando, cómo vamos caminando. Observemos esta página de la Moshli, ¿sí? Observémoslos todos los días. Cuando nosotros aprendamos a observar, encontraremos muchos patrones que se van repitiendo, pero también vamos a encontrar ese entendimiento del por qué la forma, del por qué del color, del por qué tenemos de una y mil formas este trabajo. Sí, son 4 plantas sagradas, 4 árboles sagrados que tenemos aquí. Sí. Entonces, día a día vamos a ir caminando. Esto con respecto a la Moshli, a la Mochli Tezcatlipoca. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿O ya los confundí más? Ujú. Bueno, espero que vayamos avanzando en ese aspecto. Ah, pero solamente esta página lo vamos a estar observando. No, no. Miren, lo que nos dice aquí, desde los números, bueno, estos son los señores de la noche. Cada señor de la noche tiene su ceremonia. Este ya lo vimos en el curso. Miren, ¿no? Incluso aquí nos va diciendo el numeral. 5 más 5, 10, más 1, 11. ¿Cuántas veces debemos de trabajarlo? ¿Y cómo es que nosotros vamos empoderando todo este trabajo? Nos muestran aquí Semiquistli, ¿verdad? Y todo ese trabajo. Aquí tenemos también un ocelot, pero aquí está la clave, es de Semiquistli. Tenemos aquí otro, mire, ¿sí? Tenemos a Olin, que tenemos aquí unas cuentitas, ¿sí? 8, 8, y tenemos 1, serían 5, 5, 5, 5, 5. Todo esto vamos a ir analizándolos. Aquí tenemos las trecenas. Si ustedes observan bien aquí, miren, tenemos Cecipac. Cecipac. Hay una gran ceremonia aquí. ¿Ella quién sería? La que está aquí. De aquí que tenemos a un personaje. Que tenemos aquí. Dona Ujú, Casaba. ujú. ¿Se acuerdan del señor y señora anciana? Y la Matecutli. Yaumiki, Sería Ana. Ilama Yamatecutli. Tecutli. Señor y señora anciana. Pero ¿por qué? Bueno, estamos hablando de un personaje que de una u otra forma, ¿verdad? Es muy sabia. Pero tenemos aquí a otro personaje. ¿Quién creen que sería el que está aquí? Por todo el tocadito que tiene. Está lleno de jade, ¿eh? Ajá.
¿Es ¿Quién Pactecat? sería? ¿Pactecat? Por el, sí, por el Malinali, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo vamos a trabajar esto? Ojo, aquí muy interesante. ¿Qué relación tiene Zipactli con Pactecat? Su nombre original de Zipactli es Cepactli. Cepactli, la primera medicina. ¿No? ¿Pero por qué? Por eso decimos, la primera medicina que representa sería entender y comprender lo tangible y lo intangible, lo material y lo espiritual. Esa es la primera medicina que nos debieron y que debemos de enseñar a los demás, comprender esta misión importantísimo de la primera medicina. ¿Sí? Para poder alcanzar nuestro nivel de Yeyeca Quetzalcóatl, ya que tenemos a Yeyeca, para que podamos fertilizar, para que podamos florecer, ¿sí? Para que podamos florecer. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir viendo en las clases. Todavía estamos vibrando con la trecena de Cecipac. En la próxima clase, el otro martes, en la próxima semana, vamos a analizar esto que está aquí. Al igual cuando lleguemos en la trecena de Seyeyecatl, cuando lleguemos a la trecena de Sexochitl, de Sequiahuitl, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Está todo tejidito, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo que les puedo poner yo, ¿verdad? Cómo irlo trabajando. Ese es el Amoshli Tezcatlipoca. Ahora bien, nos pasamos al Amoshli Yowaliyeca, que también lo tenemos que ir siguiendo, sí, hay que imprimirlo. Esto ya lo tienen, hermanitos, ¿verdad? Esto ya lo tienen ustedes. Ya les compartí en el grupo, ¿sí? Miren, yo quisiera que pudiéramos entenderlo también esto, ¿sí? Esto lo vamos a recortar y lo vamos a pegar en una sola tira. Son 4, miren, esta es la primera, 2, 3, 4. Son 4 hojitas, estas 4 láminas. Me dice el hermanito Salvador esta vez que vino, dice, oiga, pero bien, los hubiera imprimido también todos a color para que nos los hubiera dado así las hojas. Sí, sí, los imprimimos el engargolado para entregárselo, ¿verdad? Y pues ahí está para lo que es para lo que vamos a utilizar. Pero bueno, hermanitos, miren. También aquí, al igual que en el otro Amoshli, aquí no nos tanto solo con los señores de la noche. No, aquí nos habla de ceremonias. Algunos le llaman este libro o estas 4 páginas como el libro de los destinos. ¿Por qué? ¿Por qué es el libro de los destinos? Porque nos va diciendo el día a día cómo podemos vibrar, qué podemos transformar, qué podemos realizar, ¿sí? Miren, iniciamos aquí, miren, con Cecipac. Terminando los 5 días Nemontemi, empezamos con Cecipac. Y me decían algunos hermanitos, oiga, ¿y entonces qué pasó con los 5 días Nemontemi? ¿Se detiene el tiempo o cómo? ¿No? Les decíamos que se va ajustando. Estos 5 días por cada año
en 52 años conforman un C tonalpuwali, o sea, C1 de 260 tonalti. Y eso encaja justamente en esa cuenta. ¿Y por qué hasta los 52 años? Bueno, todo es un proceso, ¿sí? Ahora bien, hermanitos, miren, aquí está el primer día. Al igual que en el otro, esta columna que ven ustedes aquí, la primera columna, estos at, seat, seolin, seacat, sesipacli, ¿a qué rumbo pertenecen? ¿A qué rumbo pertenecen? ¿El oriente? Lampa. Ahí, La la Huiztlampa. Huiztlampa al oriente. ¿De acuerdo? Vayamos viendo eso. Entonces, estas 5 trecenas les corresponde al rumbo oriente. Hay algo importantísimo en el día a día. La imagen que tenemos acá arriba, ustedes pueden ver, nos habla de ceremonia en el día. ¿Cómo debemos de vivir ese día? ¿Cómo debemos de vibrarlo? Si ustedes pueden observarlo, podemos observar esta parte. Miren de la imagen. Está un personaje en una casa bien estructurada, ¿no? Que está empuñando con su mano derecha la lesna de maguey y la lesna de hueso, representando al mundo animal y al mundo vegetal, que todos estamos conectados con estos dos mundos, pero a la vez lo muestra al frente y una mano tocando el corazón, tocando el pecho. Está sentadito cómodamente. Pero ¿por qué está tranquilo? Bueno, acaba de terminar un año, ¿no? Un ejemplo. Acaba de terminar un ciclo de 260 tonalti. Toda una experiencia. Está analizando cómo me discipliné, cómo trabajé. Y vean, en la noche, vean a este personaje. A mí me suena muy interesante la vestimenta y lo que lleva en las manos. Esta bolsita, ¿no? Y eso lo encontramos en varias inscripciones, no tan solo de nuestra cultura, de otras culturas antiquísimas, donde muestra llevando una bolsita un personaje. Lo analizábamos en una de las escrituras, una de las imágenes pictográficas de los egipcios, de los mesopotámicos, ¿no? Todo eso llevan esa bolsita. Sí, vean. Tiene sus propias lesnas de hueso y de maguey y todo está de negro. Tiene el cono aquí en la cabecita de Quetzalcóatl. En la cabeza también tiene estas dos lesnas. Aquí en la espalda, no, perdón, aquí lleva su chimali, lleva precisamente estas plumitas. Pero bueno, así de manera general, empieza, miren, aquí está, Sesipactli, uno cocodrilo, Tonali Sesipactli. Y él está caminando sobre un cuerpo de agua, pero camina sobre la espuma. Nos habla de la ensoñación. Sí, la puerta de la ensoñación. Y aquí encontramos, por ejemplo, otra imagen que corresponde a Ome Yeyekatl. A Ome Yeyekatl.
Y aquí está. Aquí mismo encontramos a Yeji Kali. Yeji Kali. Vean. Está hermosísimo. Si nosotros empezamos a caminar sobre estas trecenas, vamos a encontrar mucho entendimiento. ¿Sí? Pero ¿cómo? Solamente la práctica nos tiene que llevar. Solamente la práctica. ¿Sí? Por ello, todos los relatos que yo les comparto tienen correlación con estas imágenes y también con el Amoshli Tezcatlipoca. De los dos. ¿No? Ahora bien, miren. Nahui Huespali. Nahui Huespali. Dice, ¿y qué significaría el piecito? Ah, nos está diciendo qué pie conecta con la tierra y qué pie conecta hacia arriba, ¿no? Ese es el pie derecho. Sí. Entonces el pie izquierdo lo está levantando, está caminando. Nos habla de una conexión con lo intangible. ¿Ya? Miren, mucha energía femenina, tanto como el de abajo, la imagen en la noche, la imagen de arriba. Y conozco dos hermanitos que tienen el numeral Nahui y tienen justamente mucho esta parte, la imagen, la energía femenina. Pero bueno, miren, ¿sí? Macuili Coatl, que es lo que estuvimos vibrando el día de ayer. Y ayer, miren, la base y el cuerpo, cómo está lleno de sustento. Acá arriba. No, todo tiene este un simbolismo, una energía muy hermosa. La energía del día de hoy, Chicuase Miquisli, aquí está, miren, Miquisli. Y vean, la ofrenda que está dando, desde el corazón, desde la sabiduría. Él mismo se está dando como ofrenda, su mente florida. Y así podemos ir avanzando, miren, para mañana, Chicome Mazar, qué hermosas imágenes, qué hermosa lectura podemos darle. Chicome. Ahora, aquí lo que vamos a tratar de observar nosotros, vamos a estudiarlo, ojo, las columnas están por rumbos. Tlahuizlampa, el rumbo oriente. Mictlampa, estos tonales, están en el rumbo norte. Iscuintli, Tecpatl, Miquistli, Ocelotl y Yeyecatl son del rumbo norte. ¿Sí? Estos son oriente, toda la columna al norte. Esta columna son del rumbo Cihuatlampa, el rumbo femenino. Vean. Osomatli, Kiawitl, Mazatl, Cuautli, Cali. Son del rumbo Cihuatlampa. Malinali, Xochitl, Tochli, Coscacuautli, Coscuali. Lo que hace ratito decía la hermanita Chalchi. Miren, todos estos cinco tonali son del rumbo sur. Miren. Terminamos con este cuarto rumbo. ¿Hay un quinto rumbo? No, nuevamente se repite, vean. Estos mismos tonales que ven están aquí, se repiten, miren, está claro que en diferente posición.
Acatl. Aquí está Acatl. Zipacli. Aquí está Zipacli. Atl. Aquí está Atl. Oli. Aquí está Oli. Coatl. Aquí está Coatl. Estos mismos tonales del Mictlampa, nuevamente se repite Ocelotl, Ocelotl. Yehyecatl, Yehyecatl. Iscuintli, Iscuintli. Tecpatl, Tecpatl. Miquistli y Miquistli. Si nosotros vemos cómo van generando este patrón, aquí lo que interesa es ir observando cómo se van moviendo en este hermoso tablero. De aquí que cuando su servidor abre los rumbos, decimos Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Huiztlampa, ¿no? Al lado contrario de las manecillas del reloj. Y me dicen, ¿y eso quién se lo enseñó? La pura lógica, ¿no? La pura lógica. Bueno, Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa y Huiztlampa. ¿Quieres un sustento? Aquí está la moshli. No lo estoy inventando yo. Aquí está la moshli. Ese sería el orden. Y los abuelitos también dicen, no me batalles tanto. Sigue esta secuencia. Y que te digan, no, es que primero tiene que ser Tlahuiztlampa, después Cihuatlampa, después Mictlampa y por último Huiztlampa. O sea, oriente, poniente, norte y sur. Para hacer la cruz, ¿no decimos? De los 4 rumbos. No, pues es que nuestra tradición así lo es. ¿Pero en qué te sustentas? No, 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 no. Nuestros abuelos, nuestros capitanes de danza, así los enseñaron. Y así debe de ser. ¿Por qué? Porque lo dijo el abuelo. ¿No? Porque así me lo vienen enseñando. Pero ¿por qué no nos cuestionamos, hermanitos? ¿Por qué no aplicamos la lógica? Ah, en esta segunda clase me gustó mucho cuando dice la hermanita Ale, no, pues el pescado le cortan la cabeza y la cola. ¿Pero por qué? Ah, porque nomás su abuelita tenía un solo sartén pequeñito, por eso no cabía el pescado, pues le cortaban la cola y entonces ya lo vienen siguiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. No, tenemos que cuestionarnos. ¿Por qué? ¿Por qué y para qué lo hacemos así? No, no es porque nos diga el gran abuelo, no. Nosotros, cuestionémonos. Sí. Entonces, hermanitos, me decía algún hermanito, me decía, oiga, pero ¿por qué dice que esta primera lámina, esta primera lámina son del rumbo de Tlahuiztlampa? Bueno, ¿en qué se fundamenta usted? Ah, porque todas estas trecenas son del rumbo Tlahuiztlampa. Es el grupo de las 5 trecenas del rumbo Tlahuiztlampa. Por eso. Ah, bueno, pero es que el hermanito nació, por ejemplo, él es Yeyi Cali. Sí, pero la trecena pertenece al Tlahuiztlampa. Su tonal, sí, su tonal es de Cihuatlampa. Tiene un rumbo, claro. La trecena tiene un rumbo, sí.
El año tiene un rumbo. Sí. Por ejemplo, Tochli, ¿de qué rumbo es, hermanitos? Huitzlampa. Huizlampa, el rumbo sur. ¿No, hermanitos? Por lo tanto, es de Huizlampa. Qué curioso, ¿no? Huizlampa. Y el abuelo Mictlantecutli es de Mictlampa. Por eso, cuando nosotros pedimos permiso en la montaña, cuando antes de entrar a la montaña decimos, empieza a formar la cruz de Tlahuiztlampa hacia Cihuatlampa. Para abrir, ¿eh? Tlahuiztlampa hacia Cihuatlampa. De Mictlampa hacia Huiztlampa. ¿Hay un porqué? Sí. Cuando agarramos nuestro bastoncito le decimos, gran abuelo de la sabiduría, el día de hoy, dame sabiduría. La sabiduría conecta con mi intuición y mi percepción para que yo pueda caminar, entrar a esta montaña. Dame esa sabiduría para intuir qué energías hay, pedir permiso y agradecer. Norte a sur, grandes abuelos, ustedes que resguardan la sabiduría ancestral, que resguardan esa iluminación, denme la fuerza de voluntad para salir de esta montaña y no quedarme aquí atrapado. Para abrir en ese lugar, ¿no? Pero antes hacemos nuestro círculo de izquierda, ¿verdad? Hacia la derecha, damos. Hacemos el círculo. Ya salimos de la montaña, ya. Tenemos que cerrar este portal que abrimos de manera energética, de manera espiritual, nahual. Ahora lo hacemos desde Cihuatlampa. Empezamos con Cihuatlampa. Grandes abuelos, el día de hoy, gracias por toda esta intuición y percepción y lo resguardo como una sabiduría, como un aprendizaje, como una experiencia más, como Mineltilis y lo cierro. Ahora ya no empiezo del rumbo norte. Gracias por esta fuerza de voluntad y esto que he aprendido me ha iluminado, he comprendido esto que necesito para mi caminar. Y así es que como trabajamos para entrar a una montaña, entrar al Tepeyolotl. ¿Y a quién le pides permiso? Si nadie se ve, nadie está. Le estás pidiendo permiso al gran señor Tepeyolotl, al gran guardián del espíritu de la montaña. Él le vamos a pedir permiso. A él le pediremos esa paciencia, ¿verdad? Que bueno, ahorita les expliqué así. Cuando lo practiquemos de manera presencial, ahí es la otra situación, ¿verdad? Pero bueno, entonces, esta es la primera hojita de todas estas trecenas. Estas 5 trecenas pertenecen al rumbo de Tlahuitzlampa, al rumbo de la luz. ¿Sí, hermanito Alberto? Lo escuchamos. Y referente a esta explicación que nos acaba de dar, me sacó de varias dudas. Sin embargo, me sale otro cuestionamiento. Su servidor aquí en su casa, cuando hago mis plegarias, pido permiso a mis guardianes, a los guardianes del oriente, del poniente, del norte y del sur.
Eso para iniciar más, lo que ya la mayoría sabemos. Y cuando cierro, cierro igual. Entonces, creo que tengo que cambiar esa parte. Tendría que cerrar en vez del oriente, así como se le hizo al poniente, del poniente al oriente y luego del sur al norte. ¿Es correcto? ¿Sí? Y el círculo ya Y no con lo eso ya, cerramos de izquierda a derecha, ahora de derecha a izquierda. Después de cerrar el círculo, borramos ese círculo, ese portal, lo cerramos, ¿no? qué cosas tan maravillosas temas tiene. Yo inconscientemente y no entendía por qué cuando yo lo cerraba en ocasiones, la gran mayoría, siempre lo hacía en el sentido cuando lo abrí. Y ahora compré que sí, ciertamente siento, ya lo trae uno en la sangre, pues, ya lo trae uno guardado. Y uno quiere seguir mi paradigma, como dijo el Alejandro, quiere seguir uno el mismo paradigma. Entonces aquí ya me estoy dando cuenta y pues para corregir y saber cómo abrir el portal y cómo cerrarlo. Gracias, Sebastián. Sí, hermanito, sobre todo cuando vamos a una montaña, ¿eh? A veces la misma montaña nos pierde, nos, nos, nos encapsula como en ese bucle, en esa repetición de, porque precisamente es un lugar sagrado. Y nosotros vamos de invasores, ¿eh? Nosotros somos los que invadimos, ellos ya están ahí, ellos ya están, por eso hay que entrar con ese respeto. Al igual, si queremos hacer una ceremonia, podemos usar ese círculo, sí, sí lo podemos hacer, ¿no? Bien, hermanito. Ahora bien, esta es la primera página. Y si se dan cuenta ustedes, avanzó todo esto desde acá abajo. Zipactli, todo esto, Acatl. Terminó con Acatl. El siguiente rumbo sería Ocelos. Aquí está, miren. Ocelot, la trecena más hermosa. No es cierto. Es la trecena que tenemos aquí, ¿verdad? Que igual vamos a caminarlos todas las imágenes de acá abajo. Que cuando nosotros lo pegamos, las cuatro hojitas va caminando, va avanzando hasta salir y otra vez empieza. ¿Qué, verdad? ¿Sí, hermanito Enrique? ¿Lo escuchamos? Sí, Tlaxtlahui Temastiani. Nada más para preguntarle si en el círculo de danza también se debe cerrar al revés, porque yo he visto que todos los círculos de danza los cierran como los abren. Entonces, entonces hay que cerrarlos así como dijo usted ahorita, empezando por el poniente. Bueno, ahí ya no le podría yo ayudar, hermanito. ¿Por qué? Porque ellos tienen su porqué del por qué y para qué. Sí, En- pero así como nos lo está explicando usted, tiene más lógica porque, pues, si para abrir, vamos a abrir de una manera, entonces para cerrar deberíamos de cerrar de otra manera. Entonces, Ujú, no sé. ¿Usted por qué nos explicó que hay que cerrar por el oriente? ujú. No, perdón, por el poniente, por el poniente. Cerramos, usted explicó que hay que cerrar, hay que abrir por el oriente y cerrar por el poniente. Bueno, ah, creo yo que en algún momento les enviaba yo el video, pero bueno, miren, ¿por qué? Por la misma intención. Pedimos sabiduría para poder desarrollar nuestra intuición y nuestra percepción, para abrir. Quema. Norte
porque le pedimos la intervención de los abuelos que nos den la fuerza de voluntad para entrar a esta montaña, a este espacio y poder realizar nuestro trabajo. ¿Sí? Quema. Cuando cerramos, ya no es del norte hacia el sur, sino ni de poniente, ni de oriente a poniente, ahora de poniente, porque esta intuición, esta percepción que ya aprendimos, nos regresamos al rumbo oriente, porque ese los resguardamos como sabiduría, algo que ya aprendimos. Sur, toda esa fuerza de voluntad que nos dieron los abuelos ahora lo intencionamos como ese entendimiento de decir, ahora he entendido, ahora comprendo del porqué de las cosas. Así cerramos. Pero como hacemos un círculo, para abrir es hacia la izquierda. ¿Por qué tiene que ser a la izquierda? Porque vamos a entrar a un espacio donde existe lo intangible, lo que no podemos ver con los simples ojos. Quema. Pero si nos ponemos a observar con mayor paciencia, podemos encontrar esas energías que viven en ese lugar. ¿Y por qué cerramos con la mano derecha o al lado derecho? Bueno, porque cerramos tanto en nuestro cuerpo y como en nuestro espíritu. Este cuerpo físico ahora lo sellamos, porque si lo dejamos abierto, pueden llegar en ese portal otras energías no tan deseables, no tan favorables para nuestros cuerpos. ¿Sí, hermanito? Entonces, la lógica nos va guiando. Que sí, que si nos ponemos a debatir con algunos hermanitos danzantes, pues nos van a sacar su propia teoría, su propio fundamento, pero no se trata de pelear, se trata de compruébalo, ¿no? Sí, hermanito. Quema Temastiani. Sí, hermanito. Quema Tlaxtlahui Temastiani. ¿Qué más? Noche no yolo no ignitzin. Muy bien, hermanitos. Entonces les decía, miren, ya terminamos la primera trecena, sigue la trecena COC. Caminamos estos 13 días. Si se dan cuenta, toda la parte inferior de los tonales. Y cada día es totalmente diferente, miren, ¿no? Totalmente diferente. Son diferentes las ceremonias. ¿Por qué le dicen? ¿Por qué le dicen? También como el libro de los destinos. ¿Por qué? Porque vean, este hermosísimo, donde renace el Tezcatlipoca. Y vean este personaje, ¿no? Está sentadito. Permíteme. Vamos a agrandarlo. Esto yo lo he estudiado y lo requete he estudiado, ¿no? Este personaje que está aquí. Porque es de mi trecena, porque es el tonali que me corresponde en esta correlación, el que inicia el 12 de marzo. Miren, está sentadito, tiene sus raícitas esta casita. La raícita quiere decir que está conectado con los ancestros. Su casa es una casa íntegra. Para el que nació en el día se Yeyecat, se Itzcuintli, se Tecpat, se Miquistli, se Ocelot. Bueno, es una persona muy consciente de su integridad. Y el que nació en este tonali, en este día, se le explica. Tú eres una persona muy íntegra. Sabes de tus raíces. Conecta con tus raíces. Todo eso te va a ayudar a que tú puedas dar una ofrenda, a entregarte como ofrenda. ¿Sí? Vean, enfrente de él tiene una ofrendita.
pero le encanta la palabra Florida, ¿no? Miren, las cuentitas de color, azul, amarillo, azul. El azul es el jade, lo más hermoso, pero esa palabra que entrega tiene sabiduría, tiene amor, tiene calor de las emociones, y es una palabra florida, ¿sí? Muchas veces yo no entendía eso, ¿no? Que a pesar de que a veces no tenemos mucho, tratamos de dar lo máximo. Digo, ¿por qué soy así? Cuando empecé a leer todo esto, digo, "Ah, ahora entiendo, ¿no? Aquí, algunos me dicen, es una energía femenina, es una energía masculina. ¿Y ustedes qué me dicen? ¿Es femenina o es masculina? Este que está Pues aquí. las dos, tu rostro es más de un rostro masculino, Ujú. pero también se le ve su faldita, o sea, es la dualidad, puede ser. Exacto. ¿Qué más podemos encontrar? Sí, tiene esa dualidad. Pero ¿saben? ¿Por qué creen que su cuello, que su vestidito es de color rojo? Dice mi alumnito, porque sí, ¿no? Recuerden que este personaje intenta empoderar su fuerza de voluntad para presentar, para empoderar su energía femenina. Se esfuerza mucho, sí. Es una energía masculina, sí. Por el rostro es más energía masculina, pero tiene su weight, como dicen ustedes. Pero la clave está aquí, en esta manita. Si ustedes se dan cuenta, está mostrando una manita. ¿Qué representa esta mano? Maacuili. La clave está en el gusanito valiente. Cuando a mí me lo contó, el gusanito valiente, esta señora que nunca olvidaré, ¿no? Porque es la que me dio la vida, el gusanito valiente, me empezó a conectar todo, vean. Está en ese constante transformación. Y no es que sea bisexual ni homosexual, no. Está en esa transformación de su energía masculina y su energía femenina, armonizándolo con sabiduría. Con estas rayitas representan la sabiduría, con su palabra florida. Inclusive, él entrega esa palabra florida como sustento. ¿Sí? Y vean esto. Por la franja que tiene aquí, ¿quién es? Sí, Tezcatlipoca, ¿no? Perdón, hermanito. Tezcatlipoca. Y aquí tenemos en su tocadito, ¿no? Estas madejitas de hilo de tlazoteo. Sí, el amor. Pero bueno, entonces poco a poquito podemos ir trabajando con eso, hermanitos. Y aquí esta es otra imagen súper hermosa. Vean a su serpiente cómo lo domina. Cómo hay una conexión. Dice un hermanito de los testigos de Jehová, me dice, le digo, ¿qué te dice esta imagen? Yo lo hice a propósito. Ah, ¿acaso no lo ves? Es el diablo.
Ve sus cuernos. Ve cómo habla con la serpiente. Ve cómo solo te está incitando de que te pongas una cuerda aquí y te suicides. Y es lo que te está diciendo. Le digo, sí, gracias. Entiendo. Es tu lectura, ¿no? Pero bueno, entonces, hermanitos, todo esto es información importantísimo. Yo les decía, yo sé que ustedes son muy ocupados, tienen muchos compromisos y mucho trabajo, pero por favor, imprímalo y ténganlo presente, vaya marcándolo con un colorcito. Ah, el día de hoy estoy aquí, por ejemplo, mire. Hoy estamos aquí, mire. Ah, ¿qué simbolizaría toda esta imagen? Y este que está aquí. Pero para el día de mañana, vea, ¿qué nos estaría diciendo? Bueno, ese es el rumbo del Mictlampa. Tenemos el rumbo de Cihuatlampa. Vea, es el rumbo. Estas 5 trecenas son del rumbo de Cihuatlampa. Cuautli, Cali, Ozomatli, Quiahuitl y Mazatl. Y qué hermosas imágenes, miren, al inicio de la trecena. Todas son hermosísimas, tienen un gran significado. Vean, con el corazón en la mano. Dice el sacerdote, levantemos el corazón hacia, no sé a dónde, hacia el cielo. Y vean, este hermoso sustento está lleno de mazorquitas, es el gran sustento. ¿O acaso la no es el rumbo femenino, la mujer no es el sustento? Pues sí, ¿no? El creador, creadora y creador del sustento. Y este tenemos al rumbo sur, vean. Qué hermoso, qué hermosa energía del abuelo Tonatiuh, cómo baja hacia la tierra. Eh, implica, implica mucha fuerza de voluntad que venga desde el corazón, desde el amor. Vea, cómo, decía alguien, se autoinflige esa emanación. Está emanando del corazón, vea, ¿no? Aquí en su lado izquierdo, mire, aquí está. ¿Sí? Se está punzando, sí. Él mismo, mire, tiene un punzón de maguey. Por eso decimos, ¿y la fuerza de voluntad? ¿Dónde está? Desde el corazón. Ahí lo está mostrando. Desde esa conciencia que tengo que aplicarle la fuerza de voluntad. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos la otra imagen siguiente donde están preparando un pozolito, dicen algunos. No es así. Es una transformación. Es un trabajo. Que esta imagen es muy representativo en el segundo tipo de ejercicios nahuálicos. Eso lo vamos a ver en el año Omeacatl. Pero bueno, entonces hermanitos, estos son los dos Amoshli, donde encontramos las trecenas, son dos Amoshli. Y nada más en estos Amoshli, no hay otro Amoshli, hermanitos. Y hay otro códice, ¿sí? Donde también trae las trecenas. ¿Sí saben cuál es? ¿Cuál sería? Florentino, ¿no? Ujú. El de Florentino, hay otro más. El El borbónico. Borgia.
El borbónico, sí, claro. El borbónico. Este es el Borgia. Sí, sí, hermanito, es el borbónico, ¿verdad? Que también trae los señores del día y señores de la noche, pero de manera muy personal, ¿eh? De mis preferidos, este y el de Feyerabend Meyer. Hermosísimas imágenes, hermosísimos pictogramas. Más que pictogramas, son ceremonias hermosas. Sí. Podemos clasificar estos a Moshtin antes de la llegada de los europeos y después de la llegada de ellos. ¿Ustedes creen que estos Amochtin sean antes de la llegada o después de la llegada de los europeos? ¿Cuál sería? Antes. Antes. Se elaboraron antes, porque se tenía que ser un gran maestro para hacer este tipo de Amochtin. Hermosísimos. Y tienen un contenido y poder. Por ejemplo, el borbónico, el florentino, es después de la llegada de los europeos, desde la calidad. No es por menospreciar, también son interesantísimos. Sí, hermanito Enrique, ¿lo escuchamos? Permíteme, ahorita les escucho. Ajá, ¿lo escuchamos, hermanito? Sí, lo que estaba pensando que cuál es el origen, maestro, de los diferentes Amostin. ¿Cuál es el origen? Porque, por ejemplo, Ujú. que se ve tan rico como el Feyerabend, yo no conozco o no los tengo presentes los otros dos. Ajá. Pero ¿cuál es el origen de uno y de otro? Más que origen, hermanito, sería la utilidad. Ajá. Cada mochli tiene una utilidad, tiene una función. Es como ahorita el libro de matemáticas, que ya lo dividieron, el libro de historia, el libro del idioma español, ¿no? Tienen una función específica. El de Feyerabend y Meyer es más para el trabajo con los señores de la noche. El del códice, el Amochli o Borgia, también tiene, ahí sí viene cuando nace, con qué energías puede trabajar el niño, cuáles son sus cualidades. ¿Sí? El Sí. origen. Algunos dicen que la Mochli Borgia es de origen tunsabi o mixteco. ¿Sí? El Feyerabend y Meyer lo manejaban los abuelos, decían los toltecas. Entonces, ¿no es de los mexicas? No, porque ellos también retomaron de la sabiduría. También se iban a estas escuelas, los Tolán, a aprender y después compartir su sabiduría. Este que estamos viendo en pantalla, espero que lo puedan ver, es el Amoshli borbónico, que también trae las tres cenas, si se dan Sí, cuenta, miren, trae su volátil. La calidad, y ya vean la trae calidad. texto. Ya trae el texto en el idioma castellano mexicano. Perdón, castellano, porque ni era español, ¿eh? España no existía. Existía No, Castilla, el reino de Castilla. Y vean, Castilla. Entonces, todo es... este códice quiere decir que es después de la llegada de los españoles. Sí, Después, hermanito, sí. ¿qué más? Con los Tlaxtlahui estos... Temastiani. Sí, hermanito, que noche no yolo.
Con estos hermanitos que llegaron, pues empezaron a reclutar a nuestros abuelitos. A ver, tú, tu papá o tus familiares, decían los de la nobleza, ¿no? A ver, ¿qué se representaba esto? Dicen, ah, pues aquí mira la serpiente, dentro de la serpiente está entrando ahí la boca y no sé qué tanto. Está la serpiente devorando a una persona. Y aquí tienes que decirme que esta serpiente es el diablo, lo está tragando, lo está bautizando. Tiene otro significado. Pero como yo soy el que ganó la batalla, yo soy el que domina, soy el que manda, así lo escribimos y así lo explicamos. Cuando no es así. Nos está hablando de un cambio, de una transformación, ¿no? De aceptar que hay que abrir y cerrar ciclos. Eso lo tenía muy presente los abuelitos. De que se cierra un ciclo y abrimos otro ciclo. Y no hay que aferrarse, no, que es que aquí estoy feliz, no, ¿sí? Entonces, por lógica, hermanitos, una de las características, pues vean que, pues ya le ponen estas grafías grecolatinas, ¿no? Por eso, y pues la calidad de las imágenes que nosotros encontramos, ¿no? Sí, hermanitos. Y no es como por decir, es que estas no sirven. Sí tienen información, no podemos menospreciarlos, pero también debemos de tener esa cualidad, ese pensamiento de decir, veamos la calidad, veamos el para qué nos va a servir, ¿no? Bien, hermanitos, pues estos son los dos amochti que vamos a trabajarlos. Espero que podamos imprimirlo. Por ejemplo, yo lo recorté lo voy a mandar a hacer en tamaño grande. Y las trecenas también, si quieren ustedes, lo podemos hacer. Si no, hay que imprimir el papelito y a irlo marcando ahí. Eso nos va a servir para ir guiándonos, ¿verdad? Haciendo esta cuenta del tiempo. Porque caminamos sobre el tiempo, vivimos en el tiempo, y luego decimos, ¿y hoy por qué? ¿Por qué vibro así? Porque hoy estoy pensando diferente. ¿Por qué estoy sintiendo diferente? A ver, sí, es que estoy. Este es lo que me dice que por qué me siento de esta u otra forma, ¿no? Para que podamos entender los amoshti, tenemos que vivenciar, tenemos que vivirlo en conciencia y en armonía, ¿verdad? Que nos va a costar mucho, sí, yo les aseguro que sí. Sí. Los abuelitos les decía yo, y ustedes que se las saben todas. No, mijito, no le sabemos todo, apenas un poquitito. Tiene más. Desde el enfoque que tú le des, desde el trabajo con lo que tú quieras hacer. Sí. Bien, hermanitos, pues de mi parte sería todo. Espero que puedan ya conseguir sus materiales, imprimirlos, no conseguirlos, imprimirlos y tenerlos muy presentes. Y vaya marcándole con un colorcito, con una color rojo, con algún marcatexto. Es que estoy aquí y cómo estoy avanzando por toda esta flor. Este mismo patrón lo utilizamos para el Teomiquistli. Teomiquistli, la ceremonia que apenas hicimos. Al centro está Xiuhtecutli, el abuelito fuego. ¿Sí, hermanitas? Bueno, Tlazocamatimiec, les agradezco infinitamente por su tiempo, por su espacio, por permitirme compartirles lo poquitito que yo conozco de esto. Yo sé que hay mucho más, sí, hermanitos. Sí, y va a haber más. Tlazocamatimiecniwa, Timoitasque Mosla. Nos vemos mañana con el relato. Timosehuican, Temachani. Buenas noches a todos y a todas. Tlazocamatinognitzi. Sokamati te más tiene. Tlazocamatimosehui.